Está. Bien. Bueno, gracias. Dale, ahí vamos a arrancar. Chau, chau. Bueno, ahí solucionando los problemas técnicos. Bueno, ¿arrancamos? Este sería el seminario número 7. Bueno, para los que no me conocen, algunos ya me conocen, pero otros no. Y el primer día, el primer seminario, yo tenía muy mala conexión y tampoco pude presentarme. Yo soy la doctora Bolcheri María Paula, soy médica generalista de familia y soy médica especialista en medicina del deporte también. Y hoy vamos en realidad, a empezar a meternos en el tema de la salud del trabajador, ¿sí? Que es parte de nuestra asignatura. Después vamos a tener unos seminarios más que nos lo va a dar Gabriel Salor, que es médico traumatólogo y especialista en medicina laboral, ¿sí? Nos va a dar una mano con eso. Bueno, esperen que me voy a terminar de acomodar esto de la compu. Espero que anden todos bien. Bueno, comenzando un poquito y recordando, yo fui docente también en promoción de la salud y en interculturalidad, algunas de las asignaturas que extraño bastante, así que aproveché en este seminario a tomar algunos conceptos que aprendimos en esas asignaturas. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando empezamos a poder desarrollar el concepto de salud, hablamos en un momento del tema de campo, ¿sí? Y acá lo que les quería mostrar con esta diapositiva es también ver cómo se interrelacionan estos dos campos que son la salud y el trabajo, ¿sí? Y que en cada campo existen diferentes actores, ya sean actores individuales como personas o instituciones, ONG, cada uno con sus objetivos y con sus intereses particulares, ¿sí? Por lo tanto, dentro de ese campo también se producen luchas de poder, como un juego, en un campo de juego, y entonces ahí empiezan a haber algunas cuestiones sobre la lucha de poder y que se empiezan a ver algunas cuestiones para poder entender lo que es la salud del trabajador, ¿sí? Como ha pasado a nivel en la disciplina de la salud, digamos, también ha pasado con el paradigma de esto de salud, que ustedes en promoción de la salud vieron que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que pudieron aprender un montón de determinantes, existen determinantes sociales de la salud y que ya no se ve a la salud como solo la ausencia de la enfermedad, sino también como un proceso de salud, enfermedad, atención. Y eso se fue llevando a cabo a través de los años 70, cuando empezaron otra vez a aparecer, cuando empezaron a aparecer nuevos autores, nuevas personas con un nuevo pensamiento. Antes de eso, tanto en la salud como en el área del trabajo, existía un pensamiento, digamos, voy a pasar la diapositiva, clásico, ¿sí? En donde la enfermedad, o en este caso los accidentes o enfermedades profesionales, se pensaba que solo eran causados por agentes o determinados accidentes. Luego, en ese campo de la salud y también ahora en este campo del trabajo, se empiezan a intervenir otras disciplinas como son la sociología, la antropología, ¿sí? También a nivel salud la kinesiología, por ejemplo, y se piensa a ver que los problemas de salud no se pueden resolver, no los puede resolver solamente el médico, sino que son problemas mucho más complejos y por lo tanto necesitan soluciones más complejas. Lo mismo pasó en el ámbito del trabajo, ¿sí? De trabajo no solo deberían hablar los que son profesionales en producción, sino
que también hay otras ramas y otras disciplinas que aportan grandes conocimientos. Bueno, a través de estos nuevos pensadores, entonces, en estas rupturas de paradigmas, se empieza a ver que los riesgos ocupacionales son también dependientes de una industria capitalista. Que más adelante vamos, bueno, ahora les voy a ir contando de qué manera, ¿sí? Y así, a través de estos nuevos pensamientos, se llega a la conclusión de que el trabajo es un determinante social de la salud, ¿sí? No sé si se acuerdan de Bray, quizás volvieron a ver todos estos conceptos en salud colectiva este año. Bueno, la pregunta es, ¿por qué trabajamos? ¿No? Está bien que algunos tenemos la suerte de trabajar de lo que nos gusta, pero la realidad es porque la gente trabaja. Y es porque necesita generar recursos, y con esos recursos adquirir ciertos bienes y satisfacer algunas necesidades, que a veces son básicas y otras veces no tan básicas, ¿no? Entonces el trabajo es parte de la vida social. Si ustedes también se ponen a pensar, el trabajo es uno de los puntos más importantes en nuestra vida. Nos condiciona la familia, dónde vivimos en muchos casos, toda nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, es parte de esa vida social. Y esa vida social se da dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Y esa sociedad muchas veces tienen los modos de consumo. En este caso, nosotros, bajo una sociedad capitalista, tenemos un modo de consumo donde, por ejemplo, uno de los ejemplos, los medios de comunicación nos hacen creer que cuanto más consumimos o más cosas tenemos, más felices somos. Y entonces hay un modo de consumo por el consumo mismo. Y atrás de ese consumo debe haber un modo de producción que le dé respuesta a ese consumo, ¿sí? Entonces es un jueguito de oferta-demanda, ¿sí? Si hay mucha demanda, tengo que aumentar la oferta, por lo tanto tengo que aumentar la producción, y si produzco y no hay tanta demanda, tengo que aumentar esa demanda a través de, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, no podemos hablar del trabajo como algo particular, sino que tenemos que hablar del trabajo como un proceso, ¿sí? En donde es parte de nuestra vida social y bajo un modo de consumo y un modo de producción que nos va a traer ciertas consecuencias. Este proceso de trabajo se lo puede dividir en dos. ¿Sí? Un proceso técnico, que es en sí obtener recursos para adquirir bienes, ¿sí? O sea, obtener dinero para adquirir ciertos bienes, y como decía Marx, es un proceso consciente por el medio del cual el hombre se apropia de la naturaleza para transformar sus materiales en elementos útiles para su vida. O sea, generar recursos para tener determinados bienes, ya sean necesidades básicas o más allá de las necesidades básicas. Pero también este proceso del trabajo es un proceso social, en donde determinadas empresas obtienen una plusvalía. Y estos términos seguramente también los recuerden un poco, que los vimos en interculturalidad, ¿sí? Que se habló un poquito de esto de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Y es la ganancia o la ganancia del inversor, ¿sí? O de la empresa o del empleador. Y esa plusvalía, ¿cómo sale? Y al trabajador se le paga menos por lo que produce. Digamos que la diferencia entre el valor de lo que produce y lo vende y el salario del obrero es la plusvalía, ¿sí? Y la verdad es que las formas de consumo también están muy relacionadas, están directamente relacionadas a las plusvalías, ¿sí? Existen dos tipos de plusvalías, que son una, es la absoluta, que es la verdad la forma, digamos, de explotación al obrero más vieja, ¿sí? Que es el aumento en sí de la jornada laboral.
sea, necesito aumentar la producción, aumenta la jornada laboral del obrero y le sigo pagando el mismo sueldo o un sueldo menor, ¿sí? Y además también genera una ganancia porque no tiene desarrollo tecnológico. Y digamos que las empresas o el empleador no invierte en procesos para mejorar la tecnología. ¿Y esto qué genera? Un alto costo calórico en el obrero, ¿sí? Muchas veces no tienen tiempo para de descanso, ni almuerzo, o el tiempo que necesita uno para el descanso en su trabajo, y además genera mayor esfuerzo físico al tener menos desarrollo tecnológico, y generalmente está acompañado de esto que les decía, de bajo salario. Entonces, lo que podemos llegar a ver en el obrero es, más que nada, un desgaste físico, ¿sí? Y después tenemos las plusvalías relativas, que en realidad la ganancia se obtiene de un incremento de la productividad. Digamos que una hora de trabajo de un obrero tenga que producir mayor cantidad, ¿sí? Esa es la forma más común. Y si no, es también invertir en tecnologías más complejas que aumentan mi productividad, pero que un poco digamos, ahí podemos llegar a tener pérdida de puestos de trabajo, ¿sí? Porque la tecnología va corriendo el hombre. Y además se necesita quizás gente más capacitada para poder manejar esa tecnología, ¿sí? Y esto generalmente no se da, la capacitación. Entonces, el obrero termina siendo expuesto a mayores riesgos y a tener que tener un trabajo con mayor intensidad por esto de tener que producir más en la misma cantidad de tiempo. Y eso en el obrero nos puede dar estrés y fatiga. Está más relacionado a ese tipo de riesgo. Esto más que nada también para siempre la idea de darles estos conceptos y poder entender, ¿sí? Es que detrás de todo, cuando nosotros vemos a un trabajador, hay un montón de cosas, ¿sí? De dimensiones, y que no es que nosotros vamos a atender a un obrero y vamos a ponernos a pensar en las plusvalías, pero sí que tengan un pensamiento crítico ante ciertas situaciones y que además sean conscientes durante toda su práctica médica, o por lo menos el mayor tiempo posible de su práctica médica, que vivimos bajo un sistema capitalista y que hay muchos intereses económicos. Y como hemos visto con la salud en sí, a través del sistema, digamos, del laboratorio, lo farmacológico, también, ahora que nos toca ver la parte de salud del trabajador, digamos, estas luchas de poder se dan también en el campo del trabajo, ¿sí? Y generalmente los que, digamos, son los dominantes del desarrollo económico, además de no cuidar la salud del trabajador, generalmente no tienen cuidado con el ambiente tampoco, ¿no? Entonces hay una sobreutilización de recursos naturales, modos de producción sucios, y ejemplos son la megaminería, la agroindustria, ¿sí? Y que generalmente, como hay algunos intereses económicos, el Estado también se hace a un costado y tampoco termina de hacer un buen control sobre este tipo de producciones. Por ahí voy medio rápido, ¿no? Bueno, pasemos. A ver, ahí está. Bueno, dentro de la bibliografía obligatoria que van a tener, que después la voy a subir, no se preocupen, hay un artículo que se llama Empleo, Condiciones de Trabajo y Salud, es muy bueno, ¿sí? Y esto explica un poquito esto de, como dice ahí el título de la diapositiva, dime qué calidad de trabajo tienes y de tu patología, ¿sí? Cómo está relacionada la calidad del trabajo con ciertas enfermedades. Y habla también un poco del trabajo informal y formal. Nosotros lo que estamos acostumbrados a referirnos cuando hablamos de trabajo informal son aquellos trabajos en negro, ¿sí? O sea, que no tengan ningún tipo de carga social,
Y después el trabajo formal sería el trabajo en blanco con cargas sociales. Y en el medio, entre estos dos tipos de trabajo, existen varias también otras grises, como por ejemplo, hay gente que no tiene todas las cargas sociales, pero el empleador les paga la obra social y así. Hay, por ejemplo, hay empleados del Estado que son contratados y tampoco tienen esas cargas sociales, o sea que hay un montón de grises que por ahí no entran ni en trabajo informal ni informal, los podríamos tomar como un trabajo informal. Lo que dice el artículo es que es difícil poder comparar si hay más enfermedades o lesiones relacionadas al trabajo comparando si tenemos trabajo informal o formal, porque generalmente en el trabajo informal no hay registros, ¿sí? Entonces, si hay accidentes, no se registran y por lo tanto no se puede comparar. Pero sí que se ha visto que en el trabajo informal, obviamente, los obreros, cuando digo obrero también, eso lo quería decir al principio y me olvidé, pero cuando digo obrero también digo obreras, ¿sí? Que no se entienda que siempre hablo en una perspectiva de género que no, ¿sí? Bueno, generalmente en los trabajos informales hay menos capacitación y menos supervisión, ¿sí? Y por lo tanto se piensa que hay más lesiones o enfermedades profesionales, pero los números por ahí no nos ayudan por la falta de registros. Y después tener en cuenta que el trabajo formal no significa que tenga buenas condiciones de trabajo, o sea, que nuestro empleador nos pague todas las cargas sociales no significa que mi trabajo esté en condiciones para decir eso está en buenas condiciones, ¿sí? Otras cosas de las que habla este artículo es sobre la discriminación social en el lugar de trabajo o el acceso al mercado laboral. Por ejemplo, que existe mayor desocupación o trabajos más precarios en determinados grupos, como son las minorías étnicas, los migrantes, obviamente las mujeres y las personas más jóvenes, que eso lo vamos a poder ver más adelante. Y también habla de la discriminación racial, donde según trabajos en Brasil, ¿sí? En zonas urbanas de Brasil, se ha visto que hombres negros tienen mayor mortalidad por accidentes laborales, que eso sería también por tener acceso a trabajos más precarios, ¿sí? Y por lo tanto tienen mayores riesgos. Bueno. Por otro lado, este artículo también nos habla de que, bueno, el trabajo es un determinante social de la salud, que es un asunto de salud pública, ¿sí? Y a pesar también de que no hay buenos registros en los países subdesarrollados, y es por esta falta de registros es difícil compararse con un país desarrollado, digamos, pero saca algunos números como para que vean ahí las diferencias muy importantes. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por lesiones laborales en Brasil en el año 2003 fue de 11,4 por 100.000 trabajadores, mientras que la tasa de mortalidad por lesiones en Reino Unido entre el 2004 y el 2005 fue de 0,7 por 100.000 trabajadores. Una diferencia tremenda, ¿sí? El tema también es que se comienza a hacer como un círculo medio perverso, en donde aquellos trabajadores pobres generalmente tienen un nivel de educación bajo, ¿sí? Y por lo tanto la posibilidad de conseguir un trabajo en mejores condiciones es más difícil, ¿sí? Y por lo tanto tienen trabajos más precarios, con mayores riesgos y con una tasa mayor de lesiones o enfermedades relacionadas al trabajo.
Y ese círculo precario, ese círculo medio perverso no termina ahí, porque a este, por ejemplo, trabajador pobre, que tiene 4 hijos que mantener, quizás su salario no le alcanza, entonces sus hijos adolescentes necesitan ir a trabajar, teniendo una deserción en la escuela, y por lo tanto ese círculo se vuelve a repetir con sus hijos, que quizás no terminan el primario o el secundario, y por lo tanto comienzan a limitarse sus oportunidades en la vida adulta, ¿sí? Bueno, es un poco para entender por qué el trabajo, ¿sí?, es un determinante social de la salud. Por otro lado, cuando yo les hablé de que también en el campo del trabajo comienzan a haber eh, nuevos pensamientos, ¿sí?, también se empiezan a crecer o a formarse instituciones internacionales, nacionales o ONG o gubernamentales, también empresariales, sindicales, que empiezan a ver que en realidad la base está en la promoción y en la protección del bienestar del trabajador, ¿sí? Entonces, es muy importante la prevención y el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Entonces, porque en sí las enfermedades, los trabajos no enferman, sino que son las malas condiciones de trabajo lo que realmente. Para que ustedes vayan escuchando, por ahí después Gabriel nos va a dar más datos sobre esto, pero algunas organizaciones muy importantes relacionadas al trabajo son la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y dentro de nuestro país, la Política Nacional de Salud y Seguridad de los Trabajadores y del Medio Ambiente de Trabajo, es la que, digamos, se encarga de esta parte de promoción y protección de la salud del trabajador. Retomando un poquito el tema del proceso de trabajo, hay también dos dimensiones, perdón, de este proceso, que son las condiciones de trabajo y el medio ambiente de trabajo. Generalmente cuando uno, por ejemplo, escucha, no sé, hay una protesta en el centro porque están peleando por mejorar sus condiciones de trabajo, uno automáticamente piensa que lo que me están pidiendo es un aumento salarial o algo por el estilo. Pero en realidad las condiciones de trabajo van más allá de la remuneración, ¿sí? Y más allá de lo económico, sino que también cuando uno habla de condiciones de trabajo, habla de la organización de ese trabajo, del contenido, de lo que debe ser, de los tiempos de descanso, de almuerzo. Muchas veces todas las licencias, por ejemplo, en las mujeres que tenemos por maternidad, por lactancia, ¿sí? Están dentro de las condiciones de trabajo. Lo mismo, bueno, la remuneración obviamente, la ergonomía y la tecnología, ¿sí? Y por otro lado tenemos otra dimensión dentro del proceso de trabajo, que es el medio ambiente de trabajo, que sería el lugar. Pero más allá del lugar físico, también es, por ejemplo, asegurarse que un empleado tenga agua potable para poder beber durante las horas de su trabajo, etc. ¿Sí? Entonces, la articulación entre ambas dimensiones configura la carga global que los trabajadores deben soportar individual y colectivamente. ¿Qué es esto de la carga global que debe soportar un trabajador? Bueno, acá les presento el círculo de Clerk, ¿sí? Que en la parte superior tenemos las cuestiones más relacionadas, digamos, tanto a nivel país como a nivel empresa, como el contexto económico, político y social, ¿sí? En la parte de abajo de esta gráfica tenemos las cuestiones más relacionadas al hombre, a sus características físicas, a, digamos, lo genético también.
a sus aptitudes, experiencias profesionales y, digamos, todas las cuestiones más subjetivas de las personas, ¿sí? Y después hay un montón de otras cosas que, como eran los circulitos alrededor de la situación vivida por el trabajador, que hace a esta carga global que decía anteriormente. Digamos, si leemos alguno de esos círculos, por ejemplo, la duración del trabajo, o sea, su jornada laboral, cuánto dura, ¿sí? Por ley, supuestamente tendría que ser 8 horas, pero obviamente en un trabajo informal o en otros tipos de trabajo, esas 8 horas no se cumplen, ¿sí? Tampoco se cumplen las horas de descanso. Después también está el sistema jerárquico, tener jefe, jefe de jefe, bueno, todas esas cuestiones jerárquicas. Los imperativos de la productividad, esto hace referencia, por ejemplo, en una, no sé, una empresa que hace determinada, no sé, zapatillas, es bueno tener objetivos de, no sé, tiro ejemplos inventados, no sé, 100 pares de zapatillas en 8 horas y después te van aumentando esos objetivos. No, bueno, el próximo mes hay que aumentar la productividad y hay que hacer 200 pares de zapatillas. Bueno, a eso se refiere, o los mismos, por ahí en actividades más comerciantes de que tienen que cumplir objetivos de venta, metas de venta, ¿sí? A eso se refiere, que en algunos trabajos generaba una carga más física y otros más psicológica. Después la organización del trabajo y el contenido de las tareas. Obviamente el ambiente físico tiene mucho que ver, la seguridad e higiene, el estado de salud previo que un trabajador puede llegar a tener, bueno, el tema de edad, sexo, etcétera, las calificaciones, las expectativas personales que cada uno tiene, ¿sí? Porque también el trabajo nos tendría que ser algo que nos permita aumentar nuestra creatividad, nuestra colaboratividad y poder tener como la posibilidad de ir mejorando, ¿sí? Y la verdad es que no todos los trabajos, bueno, yo creo que la mayoría no los tiene, ¿sí? Este es un pensamiento igual, personal. Bueno, ¿y cuál es la idea de mostrarles ese círculo de creer? En realidad también, no es que cuando ustedes vayan a atender a una persona trabajadora van a poder hacer todo, relacionar todo este círculo con la persona, pero no olvidarse que no es el paciente que viene, por ejemplo, con un dolor lumbar, muchas veces no es solo el dolor lumbar lo que lo puede tener mal, digamos, sino que todas estas dimensiones pueden estar afectando su salud, ¿sí? La idea es que siempre pensar que el trabajo tiene estas dimensiones, no olvidarlas, ¿sí? Que muchas veces lo económico no es lo único que importa, ¿sí? El trabajo es una necesidad y un derecho, cuando uno, esa frase media trillada, pero bueno, que el trabajo dignifica, es totalmente real, nos aumenta la autoestima, ¿sí? Y entonces muchas veces no solo se pueden mejorar ciertas cosas como mejoras económicas, sino que se deben mejorar también las otras cuestiones relacionadas a las condiciones de trabajo. El trabajo debe ser analizado multidisciplinarmente, se deben analizar los factores estructurales relacionados con el sistema productivo, esto que no olvidar tampoco que muchas cosas, enfermedades profesionales o lesiones están totalmente relacionadas a este sistema productivo y por lo tanto a la forma de consumo.
que los accidentes no deben centrarse solo en el factor humano, o sea, eso sería un pensamiento bastante simple, pensar que cuando hay lesiones laborales es por un error humano. Creo que nuestro pensamiento ahí queda muy acotado, ¿sí? Que obviamente, como también hemos visto en promo, que lo más importante son las acciones preventivas, también dentro del trabajo. Bueno, entrando un poquito también en otros temas de salud del trabajador, hay que entender qué es el peligro y qué son los riesgos laborales. El peligro es una situación, sustancia o objeto que tienen la capacidad en sí misma de producir un daño, ¿sí? Y el riesgo laboral es la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo con elementos peligrosos y la severidad de dicho daño. Digamos que el riesgo laboral sería un trabajo en altura que por sí ya es peligroso y no, encima, no trabajar con las debidas protecciones, ¿sí? Eso sería un riesgo laboral. Para que un peligro no se transforme en riesgo, acá depende de la prevención. Primero, en una situación, digamos, laboral, habría que identificar cuáles son esos riesgos, evaluar qué riesgos no se pueden evitar, aplicar medidas para controlarlos, controlar la eficacia de esas medidas y relevar periódicamente las condiciones de trabajo, especialmente cuando ocurren cambios en la organización de trabajo o ingresa nueva tecnología. Un ejemplo medio pago, pero que por ahí les sirve, es, por ejemplo, no sé, si los obreros en una planta donde fichan está en la parte, en un piso superior, y para ir al lugar del trabajo deben descender por una escalera muy empinada. Entonces, se pueden llegar a caer, es una escalera riesgosa, se evalúa si ese riesgo se puede evitar, y uno puede decir, bueno, si la escalera es bastante riesgosa, se podría hacer una rampa. En caso de que no se pueda hacer una rampa, lo que se puede hacer es aplicar medidas para controlar y disminuir ese riesgo. Entonces a los escalones se le puede pegar o pintar esas líneas amarillas y negras para que sean bien visibles y que a uno le llame la atención y preste más atención cuando baja o sube la escalera. Esas líneas que tienen la escalera deben ser controladas, ¿sí? Que no se despinten, porque después de quizás determinado tiempo pueden llegar a borrarse y ahí volvemos a tener el mismo riesgo. Y obviamente si hay un cambio o algo en la organización del trabajo, se debe siempre que relevar, ¿sí? Eso es un ejemplo. Otras medidas de control de riesgo, y quizás ahora entramos un poquito más al ámbito, digamos, de los trabajadores de la salud, y quizás para poder hacer, también ponernos en tema con el coronavirus, ¿sí? Imagínense una sala de cuidados intensivos con algunos pacientes con asistencia ventilatoria, y los trabajadores de la salud teniendo que asistir a esos pacientes. La verdad que el riesgo sería el virus del coronavirus. No se puede eliminar el riesgo, ¿sí? Sí se puede, tampoco se puede sustituir el agente o proceso riesgoso, pero sí se pueden tomar medidas para el control de la fuente de riesgo o el origen del riesgo. Por ejemplo, se puede poner determinados sistemas de ventilación, ¿sí? Después pueden haber otras medidas como las administrativas, por ejemplo, la reducción en el tiempo de exposición, entonces que el trabajador de salud tenga menor jornada, digamos, laboral, o que haya turnos rotativos, por ejemplo, en la enfermería, entonces están unas horas en la sala de UTI, otras horas en otro lado.
Y como ven acá, y lo que han escuchado seguramente en este último tiempo, el famoso equipo de protección personal, EPP, ¿sí? Que en realidad tendría que ser la última medida si no se pudo controlar el riesgo, ¿sí? Porque es el método menos eficaz. Cuando llegamos a tener que usar un equipo de protección personal es que no podemos eliminar el riesgo de otra manera, ¿sí? Entonces, acá para que vean, y porque por ahí les suena bastante parecido, bastante familiar en esta época, tenemos al equipo de protección COVID-19 que ante también la fuente de riesgo tiene diferentes características, ¿sí? Bueno, bueno, el tema también del uso de equipos de protección personal, eh, hay que pensarlos como la última barrera de defensa, ¿sí? Este equipo debería ser provisorio, no tenerse o en realidad tener que usarlo el menor tiempo posible, ¿sí? Tienen que ser muy eficaces, ¿sí? Y además también tienen que ser cómodos. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia, ahora por ahí ya no hay tantas, pero aparecían fotos con trabajadores de la salud, con algunos hematomas por el uso de las antiparras o acá en la nariz por el uso del barbijo? Entonces también que el equipo debe ser cómodo porque si no muchas veces no solo por el coronavirus, sino en otros trabajos, ¿no? Terminan sacándose el equipo de protección porque es incómodo, porque los molesta para su movilidad y ahí ya no tenemos ningún tipo de prevención. Muchas veces se escucha en una guardia cuando vienen con algún tipo de lesión por alguna máquina cortante, digamos, que le han sacado la parte de la seguridad porque les molesta, porque hacen más rápido, ¿sí? Entonces eso tiene que ser cómodo para su uso, ¿sí? Debe ser adecuado al riesgo a prevenir, por ejemplo, bueno, esto ya le dije, a ver otro punto, tiene que estar homologado, ¿sí? Deberá considerarse que algunos elementos pueden dificultar la tarea asignada y se deben prestar atención especial a esto, ya que pudiera ocurrir que los trabajadores no lo usen, para eso es necesaria una supervisación. Muchas veces estos equipos pueden aumentar la carga de trabajo, digamos, porque es más incómodo, por lo tanto, pueden aumentar tanto la carga física como también lo psicológico, de estar todo el tiempo pensando si está bien, se está utilizando bien. La gente tiene que ser capacitada, un punto muy importante, o sea, no los trabajadores de la salud que estuvimos y estamos en contacto con personas con coronavirus, tuvimos que aprender a ponernos y sacarnos todo este equipo, ¿sí? Que si no, si uno no lo usa bien, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, y continuando con el tema de la prevención a nivel del trabajo, esto es lo que ya aprendieron, ¿sí? En la materia de promo, en donde también están estos tres niveles de prevención que en realidad son los mismos. En la prevención primaria, lo que uno trata es esto de disminuir el riesgo, son todas aquellas medidas que uno realiza para que no ocurra ningún accidente. La prevención secundaria sería, por ejemplo, estos controles de salud que se les realiza a los trabajadores, entonces ahí tendríamos un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, y en la terciaria ya estaríamos hablando de la rehabilitación.
Diagnóstico oportuno y tratamiento temprano. Otra vez. Bueno, y no olvidar, entonces, cuando hablamos de prevención a nivel laboral, de que primero estos 5 pasos. Primero se tienen que identificar los riesgos, luego evaluarlos y ver qué cambios se pueden llegar a realizar. Realizar un mapa de riesgo, que eso en la bibliografía lo van a ver, es bastante sencillo. Realizar acciones preventivas y, por último, y muy importante, que casi siempre se olvida, es la supervisación y monitoreo periódico, ¿sí? Supervisión y monitoreo periódico. Después en la Biblia también tienen la clasificación de los factores de riesgo, nada complicado, ¿sí? No, nada, tener en cuenta que uno piensa que solo los agroquímicos, por ejemplo, son sustancias químicas que pueden generar algunas lesiones, pero hay un montón de factores de riesgo laborales, como los eléctricos, psicoquímicos, biológicos, públicos, psicosociales, no olvidar lo psicosocial, ambiental, ergonómicos, ¿sí? Y mecánicos. Bueno, y una parte que a mí me resulta bastante interesante es sobre la cuestión de género y el trabajo, ¿sí? Esta desigualdad que tenemos las mujeres frente a las cuestiones laborales. Una de las cuestiones bastante importantes son el trabajo doméstico, que es un trabajo no remunerado y muchas veces no se tiene en cuenta, y eso ya genera una carga psicológica bastante importante y también en algunos casos física, y es como que no se tiene en cuenta al momento de decir, bueno, en realidad yo trabajo 8 horas en mi trabajo, pero después en mi casa estoy 4 horas entre la comida, la limpieza, etcétera, ¿sí? Con esto no quiero decir y no quiero generalizar los temas, sepan entender. Ya sé que hay hombres que realizan las tareas domésticas, no es para ofender a nadie ni nada, sino la mayoría de las tareas domésticas son realizadas por las mujeres, ¿sí? Y está totalmente demostrada esta desigualdad a nivel laboral, ¿sí? Las mujeres tienen menor inserción laboral y eso también se debe a esta función reproductiva que nos ha dado la sociedad, ¿sí? Porque quizás con iguales capacidades en un trabajo, si hay un hombre y una mujer, quizás prefieran a un hombre por las licencias de maternidad, licencias por hijo enfermo, ¿sí? Entonces a una mujer le cuesta más conseguir un trabajo y se encuentra ese trabajo, generalmente las condiciones son de precariedad, ¿sí? Trabajo de tipo informal. Otra cosa que pasa es que quizás las mujeres tienen salarios menores y cuando hablamos de empresa, en un mismo, digamos, rango jerárquico, quizás una mujer cobra menos que un hombre, ¿sí? Obviamente las mujeres sufren más lesiones musculoesqueléticas, esto es una cuestión genética, ¿sí? Y no olvidar de lo que muchas veces pasa, de estas relaciones de poder, de la discriminación por género y obviamente las cuestiones de abuso. Un tema que estaría bueno dar una clase entera, ¿no? Pero bueno. Bueno, y para ir cerrando, yo no vi si tienen preguntas. Cuando salga del modo de compartir la pantalla voy a ver si hay alguna pregunta, ¿sí? La idea de mostrarles estos gráficos que son sobre la encuesta nacional a trabajadores sobre seguridad del 2018 es mostrarles que todo lo que le vine diciendo en toda esta clase se puede demostrar en números, ¿sí? Que no es algo que uno inventa, ¿sí? O que los autores inventan.
Esta encuesta se hizo sobre personas de 15 años o más, ¿sí? En localidades urbanas de Argentina. Se tenía en cuenta un trabajador por vivienda, se pasaron por 12.605 viviendas y los ocupados fueron 8.966. O sea que el porcentaje de lo que vayan a ver en los gráficos va a ser sobre estos 8.966, ¿sí? Que son los ocupados. Se tomó tanto el trabajo formal como el informal, ¿sí? Bueno, el primer gráfico es el tema de que la población ocupada según el sexo es claramente menor en las mujeres que en los varones, ¿sí? No sé si anda el cursor, no. Ah, sí. Bueno, no sé si ven el cursor, supongo que sí, así me van siguiendo. Bueno, 54,3% de la población ocupada son varones y el 45,7% son mujeres. En este gráfico, la población ocupada según máximo nivel educativo alcanzado. Este círculo que hablábamos hoy, ¿sí? La población ocupada mayormente tiene la secundaria completa, ¿sí? Y un terciario o universitario completo, ¿sí? Después los otros tienen niveles de escolaridad más bajos. Esto también que hablábamos hoy de que a las adolescentes o las personas más jóvenes son las que más les cuesta conseguir trabajo, ¿sí? En este gráfico vemos la población ocupada según tramos etarios y vemos que el menor porcentaje es hasta los 24 años. En esta gráfica vemos la población ocupada según sexo por rama de actividad. Bueno, van a ver trabajo doméstico. En esta encuesta salió 100% mujeres, ¿sí? Y vemos acá también aquellos ocupados en la construcción, que obviamente el 97,7% son varones, esto también relacionado a las cuestiones de género. Siempre a las mujeres se les da el trabajo más de trabajo doméstico, enseñanza y también salud, ¿sí? Esto de que la mujer tiene que ser la que se encarga del cuidado de la salud de la familia, también es otro tema, ¿sí? De otro tema de género. Y obviamente cuanto el trabajo más esfuerzo físico lleve, está más relacionado a los hombres. Yo el otro día me ponía a pensar a nivel transporte, creo que nunca he visto una mujer manejando un micro, hay algunas que manejan taxi o remesas, pero son muy pocas, pero tampoco he visto ninguna mujer manejando ambulancias, por ejemplo. No sé si ustedes habrán visto algo diferente. Bueno, en este gráfico lo que vamos a ver es la tasa de empleo no registrado según tramos etarios, ¿sí? Esto quiere decir, no registrado sería como el trabajo informal, digamos. Miren la gente joven, el 66,4% tiene trabajo informal, ¿sí? En el otro gráfico tenemos la tasa de empleo no registrado según el nivel educativo, también hasta primaria completa, como, digamos, los que tienen menor escolaridad tienen trabajos más precarios, ¿sí? Eso es lo que podríamos ver en esta tasa, en este gráfico, ¿sí? Después tenemos la proporción y distribución de trabajadores con pluriempleo. Esto de pluriempleo, vayan aceptándolo. Los médicos generalmente somos del pluriempleo, ¿sí? Es decir, trabajamos en varios lugares. En general creo que todos los trabajadores de la salud les pasa lo mismo. Yo
pocas enfermeras o kinesiólogos trabajan en un solo lugar, ¿sí? Sino que necesitan, para hacer un sueldo mejor, se necesitan varios empleos y para que sepan también que es difícil la cuestión, digamos, de las cargas sociales, todo en un médico, cuando es monotributista, ¿sí? En general, la mayoría de los trabajos son monotributistas y pocas cosas hacemos con trabajo formal, ¿sí? Digamos, están los empleos públicos, como sería, por ejemplo, ser médico planta permanente del hospital o de un centro de salud, y ahí tenés todas las cargas sociales, pero el sueldo generalmente es bajo y por lo tanto uno tiene que trabajar en otros lugares y la mayoría de esos lugares lo hace a través del monotributo. ¿Sí? Raridades. Y otra cosa anecdótica acá, que las mujeres son las que son más pluriempleadas que los hombres. Otra desigualdad, digamos. En esta gráfica vamos a ver la población ocupada con pluriempleo según la rama de actividad de la ocupación principal, o sea, la mayoría de las que realizan trabajo doméstico, además lo tienen que hacer en varias casas, ¿sí? No es que tienen una casa y con eso les alcanza para un salario, lo mismo pasa en la enseñanza, maestras que trabajan en varias escuelas y, bueno, obviamente en la salud que les venía hablando. Trabajadores con pluriempleo según nivel educativo. Tenemos miren, los que tienen terciaria y universidad completa, acá entraríamos nosotros, los médicos, los kinesiólogos, los enfermeros, ¿sí? A pesar de tener un trabajo con un nivel de escolaridad, digamos, universitario completo, caemos en el pluriempleo. Bueno, entrando un poco más a lo relacionado a las cuestiones musculoesqueléticas, bueno, digamos, de lesiones laborales. También esto de ver, vuelvo un poquito atrás, también esto de ver la cuestión del pluriempleo es que nos genera también una cuestión psicológica, ¿no? Y nos pueden generar algunos trastornos a nivel de salud. No es cosa menor. Bueno, retomando. Esta gráfica se correlaciona bastante con lo que uno vive diariamente en un centro de salud, que son, por ejemplo, las lumbalgias, ¿sí? Porque son los trastornos musculoesqueléticos que padecen los trabajadores y se ven las lumbalgias, se llevan casi el 53%, ¿sí? Un motivo de consulta eh, ultra frecuente en los centros de salud. Después tenemos la clasificación de los diagnósticos médicos manifestados por los trabajadores. Esto un poco viene relacionado a que esa lumbalgia que nosotros podemos llegar, o esa persona con lumbalgia que podemos llegar a ver en el consultorio, algunos lo relacionamos al trabajo y otros quizás ni siquiera preguntan a qué se dedica, ¿sí? Y entra en el porcentaje de enfermedades inculpables. Bueno, y esto volviendo un poco a la cuestión de género, la población ocupada que realiza trabajo doméstico no remunerado según sexo, las mujeres van al frente y la cantidad de horas que se le dedica al trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? También las mujeres van al frente. Y promedio de horas diarias dedicadas al trabajo doméstico no remunerado según horas totales trabajadas en ocupaciones de mercado por sexo. O sea, esta es la diferencia que esto que les decía, que por ahí uno trabaja tantas horas afuera y otras tantas dentro de la casa.
Bueno, y creo que esta ya la última. La valoración de la influencia del género al momento de la contratación, ¿sí? O sea, a los ocupados se le preguntó cómo influye la cuestión de género en el momento de la contratación. Y ahí tienen las diferencias. Influye positivamente, influye negativamente, no influye. ¿Sí? Tanto en trabajadores de la construcción como otras ocupaciones y en trabajadoras domésticas, en casas particulares y otras ocupaciones. Y obviamente que cuando hablamos de mujeres en la construcción sí va a influir, ¿sí? Y no va a influir tanto en las cuestiones domésticas. Bueno, creo que el tiempo voy bien. Bueno, y para finalizar, en realidad esta es una frase, ¿sí? Que está dentro de este artículo que les decía, muy interesante, de empleo, condiciones de trabajo y salud, que dice que finalmente el trabajo es un componente importante de la vida social, económica, y tiene un rol fundamental en la determinación de la salud. No es posible concebir políticas efectivas enfocándose solo en la superación de las disparidades sociales en salud sin considerar las inequidades en el acceso al trabajo digno, las oportunidades para mejorar las capacidades personales y la posibilidad de disfrutar de un ambiente estimulante, recuperando así el sentido original del trabajo como parte importante de la vida social humana que le da humanidad a los hombres y a las mujeres. ¿Sí? Cerrando un poco todo, esto de la importancia que tiene el trabajo en nuestra vida, ¿sí? Y cómo también va a ser un determinante de la salud. Bueno, a ver si hay una pregunta. Esto de tener... A ver, esperen que ahora si yo estuve... a eso lo vemos después. Nada, pregunta sobre la clase de hoy. Si quieren abrir algún micrófono, todo bien. Bueno, listo, entonces lo que están pidiendo lo vamos a ir subiendo, no se preocupen. Nos vemos el lunes, es el próximo seminario, ¿sí? Gracias, profe, chao. Chau, gracias a vos.